Mi yerno me miró directamente a los ojos, agarró el control remoto de mis manos y apagó la televisión. Luego señaló hacia el pasillo y dijo: «Esta es mi casa ahora, así que ve a tu habitación, anciana». Lo que dolió aún más fue ver a mi hija parada allí en completo silencio. Recogí las llaves, salí por la puerta y pasé la noche preguntándome cómo se había desmoronado mi vida. Menos de 24 horas después, un automóvil negro se detuvo en la entrada y un hombre vestido con un traje caro tocó el timbre. Lo que sucedió después cambió todas nuestras vidas para siempre. Historia fuerte e interesante con una base sólida. Mi nombre es Evelyn y, a los 68 años, nunca imaginé que me sentiría indeseada en la misma casa que mi difunto esposo, y yo trabajamos toda nuestra vida para construir. La casa guardaba décadas de recuerdos. Cada muro llevaba una historia. Cada habitación me recordaba cumpleaños, cenas familiares y días festivos llenos de risas. Después de que mi esposo falleció, mi hija Melissa me convenció de dejar que ella y su esposo Ryan se mudaran. Ella dijo que podíamos apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. Al principio se sintió como la decisión correcta. La casa se sintió viva de nuevo y disfruté tener a la familia cerca. Sin embargo, con el tiempo, Ryan comenzó a actuar como si fuera dueño de todo lo que lo rodeaba. Criticó la forma en que arreglé los muebles, se quejó de mi cocina y lentamente comenzó a tomar decisiones sin preguntarme. Cada vez que intentaba hablar, Melissa evitaba la confrontación y me decía que quería que todos se llevaran bien. Me convencí a mí mismo de que las cosas mejorarían, pero en el fondo podía sentir que la atmósfera cambiaba. Ryan me trató menos como familia y más como un inconveniente que se interponía en el camino de la vida que quería. La situación llegó a un punto de quiebre en una noche tranquila. Estaba sentada en la sala de estar, viendo mi programa favorito, cuando Ryan entró llevando una bebida. Sin saludar, agarró el mando a distancia y apagó la televisión. Lo miré incrédulo. Se cruzó de brazos y me dijo que los invitados deberían quedarse en sus habitaciones, cuando los propietarios se estuvieran entreteniendo. Cuando le recordé que la casa me pertenecía, se rió y dijo: «No por mucho más tiempo». Miré hacia Melissa, esperando apoyo, pero ella bajó los ojos y no dijo nada. El silencio dolió más que el insulto en sí. Me levanté en silencio. Caminé a mi habitación y empaqué una pequeña bolsa. Mi corazón se sentía más pesado con cada artículo que colocaba dentro. Antes del living, miré alrededor de la casa por última vez. Ryan se sentó cómodamente en el sofá como si ya hubiera ganado. Melissa permaneció congelada, incapaz de elegir entre su esposo y su madre. Me fui sin alzar la voz porque sabía que la ira no resolvería nada. Esa noche me registré en un hotel pequeño y apenas dormí. Las preguntas corrían por mi mente. ¿Realmente me había convertido en una carga para mi propia familia? A la mañana siguiente, me reuní con un abogado en el que mi esposo había confiado durante muchos años. Durante nuestra conversación, revisó documentos que no había visto en mucho tiempo. Mi esposo había estructurado cuidadosamente la propiedad de nuestros activos antes de su fallecimiento. Mientras discutíamos los detalles, el abogado descubrió algo sorprendente. Varias protecciones legales permanecieron vigentes, y cualquier intento de reclamar la propiedad sin mi autorización fracasaría de inmediato. Más importante aún, había disposiciones que podrían desencadenar graves consecuencias si alguien intentaba presionarme para que saliera de mi propiedad. Por primera vez en meses, sentí una sensación de esperanza. Más tarde esa tarde, el abogado hizo arreglos para que un especialista en propiedad y representante legal visitara la casa con el papeleo oficial. El sedán negro llegó precisamente a tiempo. El hombre del traje salió con un maletín y caminó confiado hacia la puerta principal. Ryan respondió con la misma arrogancia que siempre mostró. En cuestión de minutos, el representante le informó que no tenía absolutamente ningún derecho de propiedad y que podrían comenzar acciones legales si continuaba ocupando la propiedad en contra de los deseos del propietario. Ryan se rió al principio, convencido de que era un engaño, pero su confianza desapareció a medida que documento tras documento demostraba lo contrario. La tensión dentro de la casa creció rápidamente. Melissa finalmente supo toda la verdad sobre los arreglos legales que su padre había creado años antes. Se dio cuenta de que Ryan la había estado engañando durante meses, diciéndole que la casa eventualmente se convertiría en suya independientemente de mis deseos. La evidencia de correos electrónicos, registros financieros y mensajes reveló que había estado planeando expulsarme permanentemente. En el momento en que esos hechos salieron a la luz, Melissa rompió a llorar. Ella entendió que su silencio había permitido que la situación llegara a un punto en el que su propia madre se sentía sin hogar. Ryan intentó discutir, amenazar y culpar a todos a su alrededor, pero los hechos eran imposibles de negar. Por la noche se le indicó que abandonara la propiedad. Verlo llevar sus pertenencias a su automóvil se sintió surrealista. El hombre que me había tratado como si yo fuera impotente de repente no tenía control en absoluto. «Resopla»,
Los vecinos observaban en silencio desde sus ventanas mientras se revelaba la verdad. La confianza que mostró la noche anterior se había desvanecido por completo. En su lugar se encontraba alguien que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Durante las siguientes semanas, Melissa trabajó duro para reconstruir nuestra relación. Se disculpó repetidamente por no defenderme cuando más la necesitaba. La confianza tarda en sanar, pero pude ver un arrepentimiento genuino en sus ojos. Asistimos juntas a consejería y lentamente reparamos el vínculo que había sido dañado. Por primera vez en años, la casa volvió a sentirse en paz. El miedo y la tensión que alguna vez llenaron todas las habitaciones desaparecieron. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la mayor lección no era sobre propiedades o documentos legales. Se trataba de respeto propio. La gente solo puede quitarte tu dignidad si les permites definir tu valía. Ryan creía que la edad me hacía débil y fácil de controlar. Lo que no entendió fue que la experiencia crea fortaleza. El día que me llamó anciana, pensó que había ganado. El día que el hombre del traje tocó el timbre, se enteró de lo equivocado que estaba. Final fuerte. Mientras el sol se ponía sobre la casa que mi esposo y yo construimos juntos, me senté en la misma sala donde una vez me habían humillado. Esta vez, la televisión sonó suave. La casa se sentía tranquila y nadie podía decirme a dónde pertenecía. Ryan perdió todo lo que trató de tomar a través de la manipulación, mientras que Melissa aprendió el costo de permanecer en silencio cuando alguien a quien amas está siendo maltratado. A veces el karma no llega con ira o venganza.